Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Paut Quintero. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado a un señor muy especial, el doctor Miguel Ángel Beira Bernal, presentado por Luz Hackman. Tienes Muchas, la palabra. Le damos gracias a usted por decir presente, pero más a Dios por darnos la oportunidad de compartir esta noche. Tienes la palabra, Luz. muchas gracias, señora Nidia. Muy buenas noches para todos. Para mí es un honor presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Vieira Bernal, vicepresidente y coordinador jurídico de Defensores por Colombia, asesor Unión de Veteranos y Reservas por Colombia Patriotas. Eh, Mi querido doctor Miguel, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, pero sobre todo un honor estar nuevamente en una tarima tan especial y sobre todo con un auditorio de tanta relevancia a nivel internacional y reunido con tantos patriotas que queremos este país. Desafortunadamente, hoy es otra de esas noches en las que no podemos decir buenas noches. En efecto, estamos presentes nuevamente con un asesinato de dos demócratas, de dos patriotas que simplemente están tratando de salvar a Colombia y devolverle la democracia y sacarla del abismo al que la quieren llevar desafortunadamente. Para sus familias, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias, nuestra solidaridad, pero sobre todo la plena certeza de que en homenaje a todos los mártires que ha dejado, el tratar de recuperar la democracia en este país, en honor a ellos vamos a continuar con nuestro activismo y nuestra lucha hasta que Colombia sea nuevamente una patria libre, una patria hermosa, tranquila, y que cese la horrible noche en la que nos tienen sumergidos hace casi 4 años. Buenas noches para todos. Yo creo que comenzamos diciendo que Colombia enfrenta hoy una discusión que trasciende una simple disputa electoral entre partidos, entre candidatos o entre diferentes corrientes ideológicas. Lo que realmente se encuentra en juego en estas próximas elecciones presidenciales es la preservación misma de un modelo democrático, de un modelo republicano que se construyó con la Constitución del año 91. Este debate ya no se puede reducir a quienes son de izquierda o quienes son de derecha, porque la amenaza institucional que Colombia está viviendo aparece cuando desde el poder se empieza a cuestionar la legitimidad de los límites constitucionales, la independencia de las ramas del poder público y el sistema de controles que se encuentra diseñado precisamente para impedir la concentración autoritaria a lo que nos quiere llevar este nefasto gobierno. La democracia no consiste únicamente en votar. Es quizás una de las mayores confusiones políticas que tenemos en nuestro tiempo. Las dictaduras modernas ya no llegan o muy rara vez llegan mediante tanques, mediante bombas o granadas o golpes militares tradicionales. Hoy se construyen utilizando mecanismos aparentemente legales, que son los más peligrosos, mecanismos constitucionales que conservan elecciones, que mantienen discursos populares e incluso hablan permanentemente en nombre del pueblo, pero progresivamente vacían de contenido los principios esenciales del Estado de Derecho. A esto, grandes constitucionalistas como el doctor Gaona la llaman dictadura constitucional, y es simplemente un régimen donde la constitución sigue existiendo formalmente, pero deja de funcionar como límite real al poder. Y es aquí donde el mayor peligro reside, donde aparece la enorme diferencia entre una constitución que controla al gobierno y un gobierno que controla la constitución mediante manipulaciones, mediante
juegos subrepticios por debajo de la mesa y mediante una asamblea popular permanente para hacer una constituyente. Este fenómeno no aparece de un día para otro, siempre he tratado de manifestarlo. Esto es orquestado desde hace mucho tiempo. Esto siempre se ha llamado y es lo que se encuentra escrito, una revolución molecular disipada, que viene por etapas. Son etapas perfectamente identificables y actualmente en América Latina ya ha visto ese proceso de repetirse en distintos países. Basta mirar Venezuela, Nicaragua. Aquí este proceso ya lo hemos visto. Inicialmente se construye una narrativa de confrontación permanente contra todas las instituciones del Estado. El Congreso, cuando tiene oposición, lo presentan como el enemigo del cambio. Las Cortes pasan a ser acusadas de obstaculizar la voluntad popular. Los organismos de control son señalados como instrumentos de persecución política, a menos que sean de bolsillo como supuestamente o como en algún momento se pensó de la Fiscalía. Los medios críticos son catalogados como adversarios del pueblo y finalmente la oposición, nosotros dejamos de ser vistos como contradictores democráticos para convertirnos en un obstáculo moral que simplemente debe ser neutralizado por cualquier medio que tristemente en este gobierno tiene las herramientas, los amigos, el dinero y los bandidos que todos pretenden. Ese lenguaje, ese lenguaje no es accidental, ese lenguaje desde la teoría constitucional siempre representa el primer síntoma de la erosión democrática, porque busca reemplazar el principio republicano de la separación de poderes por una lógica plebiscitaria en donde un líder pretende encarnar directamente la voluntad popular. Pero en una democracia seria, ningún gobernante puede ubicarse por encima de las instituciones, precisamente porque el poder tiende naturalmente al abuso. Las democracias constitucionales establecen límites, establecen controles, establecen contrapesos, pero no olvidemos que la democracia, entre comillas, en la que estamos viviendo actualmente, no es una democracia normal. Es por esto que resulta profundamente peligroso cuando desde el Poder Ejecutivo se empieza a transmitir la idea de que cualquier institución que limite ese gobierno está actuando contra el pueblo. Ese discurso de polarización, ese discurso de odio, esa narrativa destruye la esencia misma del constitucionalismo moderno. La democracia no es un unanimismo, la democracia es simplemente el equilibrio, es el control recíproco entre los poderes y su independencia. Esa independencia judicial es oposición política garantizada. La oposición es la que garantiza que haya democracia. Es alternancia, es prensa libre. Y cuando esos elementos empiezan a ser percibidos como obstáculos que deben eliminarse, el país entra en una zona de riesgo institucional extremadamente delicada. No olvidemos, no olvidemos todos que el 26 de diciembre el presidente Petro radicó las causales para solicitar la Asamblea Nacional Constituyente y dentro de esas causales manifestaba directamente sobre el bloqueo institucional, que no es otra cosa, sino la oposición que ejerce tanto el Congreso a nivel institucional como las Cortes a nivel constitucional. En distintos análisis constitucionales se ha advertido que uno de los mayores peligros para las democracias contemporáneas es el hiperpresidencialismo. ¿En qué consiste el hiperpresidencialismo? Es simplemente la concentración progresiva del poder político, del poder ejecutivo, alrededor de una figura presidencial que comienza a depositarse, a nombrarse mejor, como depositaria exclusiva de la legitimidad popular. El problema es que cuando un presidente se asume como intérprete absoluto del pueblo, cualquier límite institucional
termina siendo presentado como ilegítimo. Recordemos aquel discurso famoso del 1 de mayo, cuando este nefasto presidente habló de libertad o muerte, cuando esgrimió la espada de Bolívar a usanza de Chávez. Una de sus palabras fueron: el pueblo me eligió, el pueblo soy yo. Cuando se manifiesta que la prensa no le sirve, porque lo critica, cuando no le sirven los jueces, porque lo controlan, cuando no le sirve el Congreso, porque no le pasan las reformas, cuando no le sirve la Constitución, porque no lo deja hacer lo que quiere y quiere reformarla, yo me ratifico en lo que dice el doctor Mauricio Gaona. Modestamente, yo considero que es el mejor constitucionalista que existe en Colombia. Y es que cuando un presidente quiere cambiar la Constitución Nacional porque no lo deja hacer lo que quiere, lo que hay que cambiar no es la Constitución, lo que hay que cambiar es al presidente. Por eso, este gobierno quiere acabar con el bloqueo institucional. Y me reitero, no es otra cosa que la oposición. No olvidemos uno de los más recientes trinos del presidente Petro. Me remito a leerlo textualmente. El pueblo trabajador debe votar por sus derechos, pero no solo es elegir un presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente. Santo Dios, qué cosa tan grave, tan peligrosa y tan terriblemente espantosa lo que este señor está diciendo. Esto no es sino otra cosa que una notificación previa del inicio de una dictadura constitucional. Que aquí es donde aparecen las propuestas constituyentes como instrumentos políticos de enorme riesgo, porque tengan en cuenta que una cosa es reformar la Constitución y otra completamente distinta es sustituir el orden constitucional. Reformar la Constitución implica corregir algunos aspectos específicos, pero conservando intactos los pilares esenciales del sistema democrático. Sustituir el orden constitucional significa alterar gravemente la arquitectura institucional sobre la cual descansa la República. La separación e independencia de los poderes, la independencia judicial, los límites que se le ponen al poder ejecutivo y sobre todo las garantías para ejercer una oposición, garantías inexistentes en este gobierno actual. Por esto personalmente a mí me preocupa profundamente escuchar discursos que hablan de refundar el Estado, como los hemos escuchado con bastante frecuencia en este gobierno, de reemplazar las instituciones completas o de convocar mecanismos constituyentes bajo narrativas emocionales de salvación nacional. Colombia no enfrenta una ruptura constitucional que justifique desmontar el sistema republicano como lo conocemos hoy. No existe, por supuesto, una dictadura militar. No existe un cierre institucional. No existe una guerra constituyente como la que antecedió la Asamblea del 91. Lo que sí existe es un intento político de deslegitimar progresivamente los controles institucionales simplemente para justificar una concentración de poder. No existe otro apelativo que podamos mencionar. La historia latinoamericana demuestra que las democracias no suelen morir mediante rupturas abruptas. Las democracias en Latinoamérica se mueren despacio, mueren desde adentro, utilizando precisamente herramientas de legalidad como las dictaduras constitucionales. Así pasó en Venezuela, así pasó en Nicaragua, así pasó en Bolivia durante ciertos episodios de concentración institucional. El patrón es casi idéntico. Primero, una polarización extrema, que ya la vivimos. Luego, la deslegitimación institucional, que la estamos pasando. Y después viene una narrativa constituyente. Finalmente, la concentración del poder bajo la apariencia democrática. Porque con esa Asamblea Popular Constituyente, lo que van a hacer es modificar la Constitución de modo que los decretos ley que expida el presidente van a tener manejo general. ¿Por qué hablo de Asamblea Popular Constituyente y no de Asamblea Nacional Constituyente? Porque ahí hay lo que llaman en el Congreso micos.
Ahí está el engaño. La Asamblea Nacional Constituyente requiere un quórum máximo. La Asamblea Popular Constituyente requiere un quórum mínimo. Por eso ellos están hablando de una Asamblea Popular Constituyente, para que pueda ser aprobada con el menor número de firmas posible. Aquí hay que tener extremo cuidado, y extremo cuidado porque este 31 de mayo son las elecciones más importantes en toda la historia de Colombia. Por eso, aquí es tan importante entender una frase que ha sido repetida por algunos constitucionalistas contemporáneos, cuando mencionan la importancia de la separación e independencia de los poderes. Sin separación de poderes no existe democracia. Cuando no hay separación e independencia de poderes, lo que hay es una dictadura constitucional. Esta afirmación resume el núcleo del problema, porque una democracia verdadera no depende de la bondad del gobernante, sino de una existencia de límites jurídicos capaces de impedir que el gobernante, sea cual sea su filiación política, concentre el poder en una sola cabeza, en un solo corazón. Sobre todo cuando el corazón, como el que sucede actualmente en Colombia, el corazón del Ejecutivo, está tan podrido como el que tenemos. Y les ruego me disculpen por ese término. Cuando un gobierno comienza a atacar sistemáticamente a los magistrados, a los periodistas, a los órganos de control, a las fuerzas militares, a los empresarios, a los gobernadores, alcaldes, sectores independientes y sobre todo a los opositores, el problema aquí ya deja de ser político y se convierte en un problema institucional, porque el mensaje implícito es completamente claro. Toda voz crítica pasa a ser considerada enemiga del proyecto político dominante y por cualquier medio hay que acabarla, como sucedió hoy en Cuba Radio. Aquí aparece otro elemento extremadamente delicado y es el uso de la movilización popular como mecanismo de presión sobre las instituciones, las marchas, las tomas, la minga indígena, que no es otra cosa sino la movilización de comandos rurales, de grupos armados disfrazados de indígenas, que actualmente se les permite hacer lo que se les dé la gana. La protesta es legítima dentro de cualquier democracia, y así lo entendemos, pero cuando desde el poder se utiliza la movilización para intimidar decisiones judiciales, para presionar al Congreso, para deslegitimar organismos autónomos, la frontera entre participación democrática y presión institucional empieza a volverse peligrosamente difusa. Ahora bien, tenemos que entender que ellos dentro de su jurisdicción, dentro de su territorio, tendrán sus normas y tendrán su sistema de justicia, pero una vez transgreden los límites de esa reservación, de ese territorio, están cubiertos o están amparados bajo el imperio de la ley constitucional colombiana, y así debe ser. El país debe comprender que estas elecciones del 2026 no son unas elecciones normales. Lo que se define aquí no es simplemente quién va a administrar el Estado. Lo que realmente está en discusión es si Colombia va a mantener un sistema republicano basado en límites al poder o si avanzará hacia un modelo donde el Ejecutivo pretenda absorber progresivamente las demás instituciones bajo el discurso de representar al pueblo. Pueblo que, o mejor, de representar al pueblo y él cree que es el pueblo y que él mismo es el constituyente primario. Aquí hay algo que la historia enseña con absoluta claridad. Ninguna dictadura comienza diciendo que va a destruir la democracia. Absolutamente todas llegan esgrimiendo una bandera de salvación para la democracia. Todas hablan en nombre del pueblo, todas ofrecen justicia social, todas ofrecen transformación y todas ofrecen reivindicación popular. El problema aparece para alcanzar esos objetivos cuando empiezan a destruir los controles institucionales que garantizan la libertad del conglomerado estatal. Es aquí donde Colombia debe reaccionar con firmeza democrática, con fuerza y sobre todo defendiendo la Constitución. Defender la democracia no significa defender gobiernos específicos, partidos tradicionales o sectores económicos. Defender la democracia significa siempre defender el derecho de los colombianos a vivir bajo instituciones donde ningún presidente
pueda convertirse en poder absoluto, donde ningún presidente se crea el monarca, donde ningún presidente pueda pasar por encima de la Constitución y de los estamentos gubernamentales. Por eso, esta elección debemos asumirla con conciencia histórica, porque posiblemente por primera vez en décadas, nuestro país enfrenta una discusión existencial sobre la permanencia de su modelo democrático. No se trata únicamente de quién va a llegar a la Casa de Nariño. Se trata de determinar si las futuras generaciones seguirán viviendo bajo una democracia constitucional con separación e independencia de poderes o bajo un modelo donde las instituciones terminen subordinadas a un proyecto político, personalista y hegemónico, donde le sigan dando poder a los bandidos y a los narcotraficantes y a los terroristas de este país. Esta es precisamente la advertencia más seria que distintos constitucionalistas han venido haciendo. El mayor peligro para una democracia no es que un gobernante viole abiertamente la Constitución. El mayor peligro es que utilice la propia Constitución para destruir desde adentro las garantías democráticas de Colombia. Porque siempre lo he manifestado, en estas elecciones no se va a elegir solamente al presidente. Si elegimos mal, probablemente estemos eligiendo al último. Es por esto que en estas elecciones debemos votar a conciencia, debemos votar bien, debemos votar por Colombia, debemos votar por quien represente una visión de país fundamentada en el respeto por la Constitución, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa del Estado de Derecho. Creo fervientemente en la necesidad de recuperar los principios esenciales como la seguridad, como la autoridad legítima, como la separación e independencia de los poderes, sobre todo en la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Mi decisión de voto también nace de la convicción de que Colombia requiere un liderazgo firme que enfrente la criminalidad, que la enfrente con mano dura, que haga pagar a quienes cometen un delito de manera proporcional a la comisión del mismo, que se enfrente de manera firme a la corrupción, al debilitamiento institucional, siempre dentro del marco constitucional y legal. La Constitución política establece como fines esenciales del Estado la protección de la vida, la honra y los bienes de los colombianos, cosa que hace 4 años no estamos viendo. Y yo considero fundamental respaldar proyectos políticos que prioricen esos deberes de manera clara y sin ambigüedad. Yo votaré con la convicción de defender la democracia, de defender la soberanía nacional, la libertad económica, el respeto por la fuerza pública y la estabilidad institucional, porque ningún país puede construir un futuro si se renuncia al imperio de la ley y la Constitución. No se puede renunciar a la seguridad jurídica, al respeto por la Carta Magna, y esto no es otra cosa que una extrema coherencia. Porque en el afán absurdo de mostrarse inclusivos, algunos quieren obligarnos a convivir políticamente con quienes representan exactamente lo contrario a nuestros valores republicanos, democráticos y constitucionales. Pretenden que aceptemos alianzas con sectores que durante años justificaron la violencia, la relativización del terrorismo, despreciaron la institucionalidad y sembraron odio contra la fuerza pública, contra la empresa privada y contra todo aquel que defendiera el Estado colombiano. Y no puedo dejar de decir que existen límites morales que una sociedad no puede cruzar. No nos olvidemos que la reconciliación nacional jamás, bajo ninguna circunstancia, puede significar impunidad moral ni amnistía histórica. Un pueblo que olvida a quienes fueron los responsables de su sufrimiento termina condenado a repetir su tragedia, y no estaremos dispuestos a tener que vivir nuevamente otros 4 años de tragedia como la que estamos viendo. Por esto, Colombia no puede aceptar que ahora quieran reescribir la historia para convertir a los victimarios en redentores y presentar como héroes políticos a quienes durante décadas legitimaron sus discursos que terminaron fortaleciendo el terrorismo, fortaleciendo el narcotráfico, fortaleciendo la destrucción institucional, que mancharon de sangre nuestra tierra, que acabaron con la familia, que irrespetan la religión, que irrespetan nuestra fe, que están en favor del aborto y que pretenden que un niño
pueda decidir si quiere o no cambiar de sexo. Por mostrarse inclusivo, no podemos estar durmiendo con el enemigo. Esto no se trata de odio, se trata de memoria, se trata de dignidad nacional, se trata de entender que la democracia también tiene el deber de defenderse. Por eso yo pienso, estoy seguro, y así lo haré el 31 de mayo. Mi voto será con extrema coherencia. Mi voto será por Abelardo de la Espriella. Que Dios nos bendiga, que Colombia salga adelante, que Colombia logre recuperar la democracia, porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros no lo hacemos, el 31 de mayo pasarán décadas antes de que la democracia vuelva a nuestro país. Pasarán décadas antes de que podamos recuperar siquiera el nombre de República Democrática. No se les olvida a todos que es nuestro deber en que por Colombia lo que sea menester. Nuestro eslogan en Defensores por Colombia es Ubi Concordia y Victoria, que quiere decir unidos alcanzaremos la victoria. Yo les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo que se pongan la mano en el corazón, que peleen por nuestro país, que no permitamos que nos sigan haciendo daño y que no permitamos que Colombia siga en manos de esta caterva de bandidos que nos tienen a puertas de la hecatombe más grande del mundo. No estamos en el borde del abismo, estamos cayendo del abismo y es nuestra responsabilidad sacarnos de allí, llevarnos nuevamente para que cese la horrible noche. Entonces, simplemente me despido esperando que Colombia despierte, esperando que todos podamos sonreír nuevamente, todos podamos estar tranquilos porque la horrible noche ha cesado. Muchas gracias por su atención. Abrimos el piso para preguntas. Por supuesto. Empezamos con el doctor Alexander Rabinovich. Gracias, Nidia. Doctor Miguel Ángel, bienvenido y Mi gracias doctor por tu Rabinovich, excelente. como me encanta saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente. Excelente presentación, lo felicito. Muchas gracias. En sus palabras de apertura, usted notó la degradación institucional en el país. Quisiera saber, en su opinión, ¿en qué fase de ese proceso estamos? Gracias. Doctor Rabinovich, yo no quiero pecar de pesimista. Estamos en el punto de no retorno y me atrevería a decir que en 15 días llegaremos al límite de ese punto de no retorno. Aquí simplemente estamos a puertas de que cambie el régimen democrático en Colombia, o mejor, que cambiemos un sistema de gobierno por un régimen. Eso es lo que va a pasar el 31 de mayo y está en nuestras manos evitarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad, los que pecamos por pesimismo se nos llama realistas. Bienvenido al mundo de los realistas, doctor Rabinovich. Como siempre, los dos estamos de acuerdo. Muchas gracias. Quería referirme, pues primero saludar al doctor Beira y agradecerle su excelente discurso de entrada, porque eso es lo que está pasando, eso es una radiografía de lo que está pasando en Colombia. Yo precisamente, pues les voy a decir sin miedo, porque aquí se burlarán y todo, en Colombia son así, o somos así, yo también soy colombiano. Yo fui francotirador muchos años y en este momento estoy dictando un curso precisamente en mi otro país que se llama Alemania. Y resulta que pues yo me he puesto al servicio del candidato. Yo le he dicho varias veces a través del doctor José Manuel, que pues más o menos lo conozco, a través de precisamente de este Zoom que hace doña Nidia, conocí al doctor José Manuel, que me parece un tipazo, y como todos los que están en la campaña, es que aquí no hay, mejor dicho, es increíble como ha sido como un filtro. El doctor de la Espriella en realidad lo que ha inspirado es a la gente a filtrarse, y todos los que estamos apoyándolo somos
somos amigos y a mí me dolió mucho ver precisamente esto de problema en Cubarral, que mataron a estos dos personajes. Me parece espantoso eso y precisamente ofrezco mis servicios para la campaña para asesorar en la parte de seguridad. Aquí se burlarán muchos militares colombianos, pero yo soy coronel alemán. Entonces, también exijo respeto, porque en un espacio de X me trataron que yo era un falso no sé qué y que era un... Entonces, yo merezco respeto porque yo tengo mis dos nacionalidades. Insultar a Alemania no me parece. Y al revés, tenemos que estar unidos todos para protegernos. Entonces, a través del doctor Beira, de pronto podemos llegar a la campaña por si acaso necesitan un refuerzo de seguridad, pues yo los puedo ayudar con mucho gusto, porque no hay que bajar la guardia. Mire, hoy, por ejemplo, mi esposa en Bogotá me envió la foto de una camioneta sospechosa, una pick-up pesada, que estaba parqueada al frente del Carulla del Drive, al frente del edificio de Arturo Calle, que también está con la campaña, ¿no? A propósito, los empresarios están apoyando al candidato nuestro. Entonces, ¿qué pasó? Esa camioneta ella ya sabe, la encontró pesada, la encontró como rara, parqueada en un andén. Entonces ella le tomó foto y llamamos a la policía y la policía llegó como a los 10 minutos, pero llegaron, me contó ella. Y parece que sí encontraron algo. Lo que pasa es que yo como no estoy y ella no está en este momento pues disponible, pues no sabría decirles qué pasó. Pero entonces el mensaje, ¿cuál es, doctor? Abramos bien los ojos porque de aquí en adelante nos van a tratar de asesinar a todos. Yo estoy amenazado. A mí en Colombia me han llegado dos, ¿cómo se llama esas cosas de muerte? Ay, se me olvidó. No Sufragios, amenazas, sino sufragios. sufragios. Sí, doctor. Entonces a mí eso no me asusta porque yo soy militar, es decir, yo soy vikingo, a mí eso, yo me voy para el Valhalla, como digo yo. Pero entonces la persona civil, pues imagínese que lo vayan a amenazar. Y esas amenazas, cuando el río suena, entonces hay que estar muy pendiente. Entonces, repito, no aflojemos ninguno. Y usted, por favor, se me cuida, el doctor Rabinovich, doña Nidia, por más que esté en Nueva York, todos tenemos que cuidarnos, extremar las cosas de seguridad, cambiar las rutas, los horarios de tránsito, todo eso. No quiero alargarme, pero es para abrirle los ojos a la gente que lo que pasó en Cubarral nos puede pasar a nosotros. Esta gente estamos lidiando con ampones y con trampones, pues toca lidiar es como debe ser. Ese era el mensaje, doctor, y le agradezco mucho y me pongo a sus disposiciones. Muchas gracias. Señor Jansen, mil gracias. Con todo el gusto del mundo, trataremos de hacer llegar su ofrecimiento, su gentil ofrecimiento. Y en efecto, estamos peleando desde muchos frentes. Estamos peleando con bandidos, estamos peleando contra narcotraficantes, estamos llevando a cabo también una guerra espiritual, una guerra de familia. Y por eso tenemos que estar unidos, espalda con espalda. Y los dos estamos de acuerdo, nos identificamos en algo, señor Jansen. Vamos a estar en el Valhalla llevados por las Valquirias. También amo la cultura nórdica. Luz, Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Luz, Ok, aquí estoy, señora Nidia. Uy, la verdad, doctor Miguel Ángel, su introducción nos deja, por un lado, llenos de emoción y por el otro lado, muy preocupados. Pero así como usted describe la situación del país, así es. No crea que porque nosotros estamos en el exterior, no sabemos cómo está la situación en Colombia. Creo que nosotros nos enteramos a veces primero de lo que acontece que de nuestros mismos familiares y paisanos en Colombia. Em, Dos, primero quiero, o lo dejo la segunda pregunta mejor para después, pero como usted dice, estamos enfrentados a gente muy mala, esta es una guerra espiritual, pero ¿sabe a mí qué es lo que más triste me ha tenido ahora que estoy tan involucrada en la política? Como usted ve, nosotros le estamos haciendo campaña al doctor Abelardo. Eh, no solo el partido diabólico, sino como congresistas, senadores, funcionarios públicos que se han vendido de una manera
espantosa. Por un lado, critican a Petro y que sí, pero por el otro lado no se atreven a levantar la voz. ¿Por qué? Porque están comprometidos, ya sea con contratos, ya sea que el esposo, la esposa, el papá, la mamá, el suegro, la suegra, la amiga con beneficios, el amigo con beneficios tienen cargos públicos, contratos. Entonces esto es un pulpo de corrupción con unos tentáculos que a medida que pasa el día los vamos descubriendo. Y es por eso, como yo creo que los que estamos acá presentes en este gran auditorio, hemos decidido tomar partido y apoyar la extrema coherencia. No queremos nada con el establecimiento, no queremos nada con esos aportes económicos. Esta es una campaña orgánica. La señora Nidia lo decía hoy, repartieron 1.000 y pico de volantes. Todo esto lo hacemos voluntario, lo hacemos porque nos duele Colombia. Bueno, y mi pregunta me dejó pensando la diferencia entre Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Popular Constituyente, el MICO. ¿Cómo podemos eh, evitar que eso suceda? ¿Qué mecanismo hay para evitarlo? Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Bueno, mil gracias por la pregunta. Antes de responderle, quiero dejarle un comentario, y es que tal vez más peligrosa que la izquierda es la falsa derecha, es la falsa oposición. Ellos hacen más daño porque ese daño lo hacen desde adentro. Ese daño lo hacen juntándose con personas enemigas de la democracia y los van camuflando. Ellos hacen que continúen haciéndole daño al país. Y sí, respondiendo ya a la pregunta, la diferencia entre Asamblea Popular y Nacional es simplemente el quórum que requiere. ¿Cómo la podemos evitar? La podemos evitar eligiendo bien al presidente de la República. La podemos evitar cuando Abelardo de la Espriella tenga la bandera tricolor atravesando su pecho y ese día podamos decir, cesó la horrible noche y unamos todas las manos para comenzar a reconstruir el país en ruinas que nos están dejando, porque no crean, estamos peor que Venezuela. Durante los primeros 4 años de gobierno de Chávez, Venezuela no estaba tan deteriorada como Colombia, y no estaba tan deteriorada porque Colombia durante estos 4 años lo que ha hecho es institucionalizar el crimen, lo que ha hecho es debilitar a nuestras fuerzas militares, humillarlas, bajarles la moral, fortalecer las bandas criminales. No nos digamos mentiras. Las cifras dicen que son 104 municipios los que se encuentran con presencia de grupos armados. Eso es mentira. Son por lo menos 170 municipios con presencia de grupos armados al margen de la ley. Eso quiere decir que hemos perdido casi el 50% de la soberanía en Colombia. Eso quiere decir que esta gente para las elecciones tiene el dinero del gobierno, los medios de comunicación del gobierno, tienen el dinero del narcotráfico, el dinero de los bandidos, los fusiles de los bandidos en esos municipios que están supeditados a lo que los bandidos digan, y que este remedio de presidente y el remedio del ministro de Defensa, que cuando se quitó su uniforme de general, también se quitó la dignidad militar, y eso no se recupera. Muchas gracias, doctor Miguel. Dios lo bendiga y firme por la patria. Dios nos bendiga. Omaira Cifuentes. Bendiciones, Nidia, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Y doctor Miguel Ángel Beira, créame que usted habla con verdad y la sensación todo el país la percibe. Pero pienso desde el punto de vista, en mis reflexiones muy personales,
es que precisamente nosotros que estamos vestidos con la armadura de Dios, somos precisamente un gran ejército que estamos absolutamente decididos a irrumpir con una masiva y contundente votación el 31 de mayo, irrumpiendo y rompiendo todos los parámetros, porque estoy casi convencida que vamos a lograr a romper y a llegar con el resultado final de una candidatura sólida con Abelardo de la Espriella. Cada minuto me convenzo más de que yo, que he estado buscando muy animadamente el equilibrio de las buenas relaciones políticas, de dos aspiraciones que supuestamente no son enemigas, sino contendoras, como es la campaña de Abelardo y la campaña de Paloma. No obstante, para desfortuna de la campaña de Paloma, ella ha estado dando una serie de respuestas en sus distintas entrevistas que, como dice uno, no da bola. ¿Por qué? Porque no ha generado la confianza en sus propios seguidores y ha habido finalmente una desbandada muy poderosa en las filas de esta campaña que ella lidera. En tanto, la alegría y el entusiasmo que manejan precisamente Abelardo y su vice, el señor Restrepo, Juan Camilo, excelente, porque es una campaña alegre. Y tenga una seguridad, yo que he hecho política de la buena, a pesar de que cae en la trampa con los malos, porque es a ellos a los que he estado acompañando. Pero mi espíritu cívico, constructivo, moral y espiritual, sí me ha enseñado una cosa. Una campaña alegre es una campaña victoriosa. Una campaña fundamentada en fe y esperanza es una campaña victoriosa. Y Abelardo entendió muy bien que la fe y la esperanza en Dios Todopoderoso y en nuestra adorada Madre Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, ahí está el mayor resultado de oportunidad, de firmeza y de integridad para alcanzar sólidamente un éxito, una victoria contundente. Porque he visto también a nuestros jóvenes y he visto a los bisabuelos y tatarabuelos absolutamente decididos a querer restaurar, reconstruir y defender la unidad familiar, que es la esencia de nuestro adorado país. Y si nosotros, que nacimos en Colombia, de hecho somos ancestrales de esta tierra, por lo tanto somos pueblo colombiano, y que el otro sujeto que quiere menoscabar a nuestra patria tenga la seguridad que él, como los cerdos, va para el abismo, y él es un cerdo porque bíblicamente así está dado. Se le entregaron las perlas de esta tierra y él hizo mal uso de esa perla. Se la tiró, pero no se tiró la confianza de nosotros para defender a Colombia como nos corresponde. Y con nosotros vamos decididamente, con paso firme y de vencedores. Y en verdad, verdad, con ese espíritu de victoria, acompañados con nuestros mejores, que es el Rey de los ejércitos, Dios Todopoderoso, y nuestra amada Madre Virgen de Chiquinquirá, de Colombia, patrona de Colombia, tengamos la plena seguridad, sin miedo, sino con certeza, sin miedo, sino con confianza, sin miedo, sino con lealtad a nuestros propios seres queridos. Vamos a salir a votar y Colombia está firme y nosotros hemos despertado y estamos despertando así masivamente a nuestro pueblo colombiano, porque los que no saben leer y escribir
también sienten la nostalgia de la violencia, también sienten la tristeza y la desesperanza de una mentira dada porque fue una falacia total de unos sujetos que pretendieron darle un aparente espíritu de dádiva a las humildes mientras ellos se enriquecían con una desventaja para ellos. Ya la información no es oculta y todo el mundo y todos los colombianos han visto arbitrariamente cómo le han negado el agua a los que tienen sed, cómo le han negado la salud a los enfermos, cómo le han negado los derechos a los estudiantes. Por lo tanto, he escuchado con mucho juicio que cada vez que Abelardo y Camilo Restrepo hablan con propuestas, no con quejas. Desafortunadamente, la contendora que a futuro debería ser la mejor aliada natural se ha equivocado en sus intervenciones, porque ha dejado de ser proponente para convertirse en crítica de la campaña contraria. Y se le olvidó que el horizonte común de nosotros los colombianos hoy y de estas campañas es uno solo: acabar, destruir y dejar por fuera de toda contienda política a estos comunistas destructores de Colombia y de donde van, porque son como el comejel, son estiércol total, de verdad, con el debido respeto que me merecen ustedes, pero no ellos. Huele a mortecina cada vez que hablan, y nosotros hemos tomado una decisión firme y contundente. Hemos armado el puente generacional para ser exactamente victoriosos y gloriosos, porque estamos acompañados con el mejor Rey de Reyes y nosotros vestidos con la armadura de Dios. Nuestros jóvenes, nuestros padres, los hijos de los hijos, las madres, las abuelas, las bisabuelas y las tatarabuelas, estamos todos decididos en salvar a Colombia y lo vamos a lograr. No nos quepa duda, yo soy absolutamente positiva. Yo no admito ni el más mínimo espíritu de desconfianza, porque confío en Colombia y porque queremos entregarle la confianza a quien se ha ganado el aprecio y el voto, Abelardo de la Espriella. Muchas gracias, Nidia, y viva Colombia, viva la libertad, carajo. Viva Oh Colombia, my doña God. Mayra. Así es, Oh viva my Colombia. Gracias, God. Omaira. Gracias. Señor Mayra, usted se equivocó debía hacer política. Yo voto por usted. Ya somos dos. Yo también voto, ya somos tres. De Sí, pero Bogotá, Lucía Vega tiene la palabra. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muñeca, buenas noches. Hablo desde mi corazón para todos ustedes y saludo especialmente a mi hermana Nidia, que es una maravillosa mujer. Les quiero decir algo, que todo lo que dijo el señor Juan es verdad. Gracias por su apoyo. Si usted quiere anotar mi número, con mucho gusto tenemos el contacto del general que quedó a cargo por la situación que le pasó al general Zapateiro, que tuvo que retirarse, dar paso a la izquierda para poder dejar la campaña en manos del general Mora. Entonces, qué lindo usted. Gracias por pensar en Colombia. Les quiero decir que ayer en La Calera se metieron unos grupos insurgentes, saquearon los negocios, amontonaron a la gente, la intimidaron, tuvieron que cerrar La Calera. Esta mañana fueron a denunciar, pero pues la gente no abrió sus negocios como lo hace normalmente en un día sábado, porque la salud, la vida, sí, el temor de que vinieran a hacer otros vandalismos, pues ellos decidieron cerrar. Y en ese orden, de verdad que tienen invadida a Bogotá, mucha gente al norte de la capital. Caminamos con mucha inseguridad, porque sí, ese carro que estaba en Arturo Calle, ahí cerca vive un hijo mío. Difícilmente la policía defiende al ciudadano porque ellos también son intimidados.
Difícilmente el ejército defiende al ciudadano porque ellos están maniatados, desafortunadamente. Ellos no pueden dispararle a nadie porque son perseguidos en vez de perseguir al pillo, persiguen esta la fuerza pública y estamos muy desamparados. La verdad es esa. Y sí, la guerrilla nos está rodeando. En el edificio donde yo vivo, desafortunadamente, habitan muchos que trabajan para este señor Petro y se toman muchas ínfulas donde tú tienes que cuidar tu familia y tu persona porque estamos desamparados de la fuerza pública, no porque ellos no quieran hacer su labor, sino porque están impedidos por este gobierno, porque no tienen las garantías. Entonces ellos también se ven amenazados. Y gracias por todos los que voten por Abelardo, muchas gracias. En las diferentes reuniones que hemos estado con Abelardo, siempre le decimos que Dios lo ampare y lo guarde y que solo confíe en Dios, que para ganar esta victoria, el único que nos da la paz es Dios, el único que va a decir en las urnas es Dios. No va a ser ese señor Iván Cepeda, no, porque Dios lo ha exhibido públicamente, el mundo entero sabe quién es el ELN, quién es la FARC y quién está sentado en el gobierno. Dios nos permitió mostrarlo al mundo entero. Entonces, si nos unimos en oración y como decía el señor Juan, con esa mano de ayuda, gracias. Necesitamos mucho la oración por cada ser humano, porque Dios coja a ese 31 de mayo en la manito derecha del que va a colocar la X y que lo coloque en el grupo de Abelardo. Que Dios guíe a ese ser humano que está equivocado y que marquen el que debe ser elegido por Dios, no por los hombres. Porque el que decide es Dios, porque este pueblo de Colombia se ha humillado y hemos pedido que nos perdone porque muchos votaron en contra de este hermoso país, desafortunadamente. Y la misma derecha que hizo nos traicionó. A los que escogimos nos traicionaron, nos equivocamos, porque muchos del Centro Democrático hicieron lo contrario ante los ojos de Dios. Decidieron LGTB, decidieron que sí a los abortos, decidieron que sí a que los niños les cambiaran sus órganos, una cosa abominable, y colocaron clínicas acá en Chapinero por esta Claudia López para que fuera de verdad destruido el cuerpo de los niños. Entonces Dios está muy bravo con nosotros porque se hizo lo contrario. Realmente en Colombia bienestar familiar no es ningún bienestar familiar, es un lugar donde se destruyen las familias, donde los niños los venden, los sacan a otros países y las familias quedan destruidas. Entonces, ¿qué bienestar hay? Ninguno. Nosotros le decíamos a Abelardo, tiene que acabarse el bienestar familiar, que no es bienestar, es destrucción. Tiene que acabarse en muchísimos ministerios que no son útiles para este país, ¿verdad? Y como le decíamos con el Jara Zapateiro, esto que te decimos acá en Movistar Arenas, porque se lo dice, todo lo grabamos. Le dijimos, vamos a llevarte arriba, pero tú tienes que, Abelardo, sostenerte en todo lo que dices de las 30 propuestas, porque si no te lo vamos a decir, nosotros te trajimos acá y tienes que cumplirlo. Y eso, gracias a Dios, quedó grabado. Primeramente, Dios es testigo. Entonces les digo, síganos apoyando desde allá. De verdad que esta reunión me llena de ánimo porque en Colombia están pasando cosas muy injustas, muy tristes y uno no quiere que sigan pasando. Los jóvenes que los desaparecen, nadie habla de ellos, ¿sí? En la zona rosa hay muchos niños desaparecidos, muchos salen y no vuelven. Entonces estamos desamparados por las autoridades, pero no porque ellos quieran, sino porque no tienen la protección de un gobierno, ¿sí? Entonces, qué lindo que ustedes desde el exterior voten por Abelardo. Dios se lo va a agradecer y les va a usted dar un peso de gloria, de paz, porque hicieron lo correcto. Muchas gracias. Doctora, ¿tiene algo que decirle, comentar? No, 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 agradecido y sobre todo convencido por esos comentarios. Cuando el gerente de campaña es Dios, lo único que se puede esperar es un triunfo total. Pero acordémonos también de que ellos tienen el gerente de campaña más malo que hay. Entonces, tenemos que hacer un solo bloque con Dios y todos adelante para sacar el país del hueco en donde lo tienen, de ese pozo séptico en donde nos tienen metidos hace 4 años. Y por Colombia lo que se ha menester, doña Nidia.
nos amenazan es porque algo bueno estamos haciendo. Yo de Exactamente. primera mano puedo dar fe de la clase de persona y de la clase de militar que es el general Zapatero. Doctor Miguel, ¿usted fue militar? Por desgracia, no. Oh, Soy muy cercano a las fuerzas militares, también soy ok. muy cercano al coronel Hernán Mejía y aquí a un miembro de este selecto grupo que es el coronel Jaime Medina, también no sé si estará hoy, Hoy pero, no está. ok, pero también al coronel Medina. Oh, sí, son de la misma escuela, me encanta. Sí, Muchas gracias, doctor Miguel. con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Edier Mendoza, ¿no está? Lo que yo puedo decir de bueno, de esta campaña, más bien lo que voy a agregar acá, es que hay que mirar quién puede ser esa persona, y hay que decirlo, es Abelardo, porque ya lo que hemos visto, Paloma atacando a Abelardo porque simplemente dijo de que la hijada de su hija era Claudia López. Mira el engaño, que fíjate que los de izquierda, recuerdan en el 2019 cuando Claudia López ganó la alcaldía, se burlaban del Centro Democrático, le ganamos a Uribe, Uribe se ahogó. Me incluyo porque yo pertenecía en ese tiempo al Centro Democrático. Ahora vemos que Abelardo critica y que es la hija de Paloma es ahijada de Claudia López. Entonces vemos de que ellos se juntan. Yo ahorita vi que también en ese mismo año, yo creo que también se burlaron allá en el Magdalena de Miguel del Medio Cote, que quería aspirar a la gobernación del Magdalena y se ahogó y le ganó Carlos Caicedo. Cuando un video que ahora murió a Vargallera, Carlos Caicedo le cantó a Vargallera y estaba tocando el Medio Cote el acordeón. Entonces, ponen a nosotros a pelear que el uno y el otro es malo, pero por debajo de cuerda, o sea, cantan vallenato, ponen a los hijos de padrino y entonces aquí están jugando a los mismos de siempre. El único que ha combatido y lo ha dicho, que si va a extraditar a Gustavo Petro, si Estados Unidos lo solicita, ese se llama Abelardo de las Prellas, ha dicho sí, y hasta él se sacrificaba de llevarlo. Entonces, o sea, y vemos también que hubo en otra parte que Paloma también está haciendo lo mismo de Cepeda. Yo admiro al presidente Uribe y yo siempre voy a decir, fue uno de los mejores, fue el mejor, hasta ahora el mejor gobierno que ha tenido, pero también tenemos que reprocharle que cómo va a salir con Johnny Besaile en Chinú, Córdoba. Nosotros no podemos, o sea, defenderlo con eso, o sea, con qué argumento, si yo fuera el Centro Democrático, con qué argumento voy yo a defender a Uribe saliendo con Johnny Besaile. Uno no puede decir, ay, es que hay corrupción buena y corrupción mala. No, corrupción es corrupción. O sea, nosotros no podemos salir con ese argumento para defenderlo. Entonces, o sea, las cosas como son, prácticamente el Centro Democrático, ya eso se juntó de politiquería. Ya ahí no se puede hacer más nada. Milena Lizarazo. Hola, doña Nidia. Hola, bueno, de nuevo los saludo a todos en sala. Eh, Tal vez cuando yo entré y saludé, no estaban todos. Bueno, nuestra admiración y respeto al doctor Miguel Ángel, el coordinador de Defensores por Colombia.
siempre muy coherente con lo que dice, con lo que hace, con todos sus escritos. Siempre nos ha aterrizado, ¿no? Sobre el tema de país, siempre nos ha venido guiando de qué es lo que va pasando con el paso a paso de ellos. El doctor Beira sabe que mi mayor angustia quizás en este momento no sean las elecciones, sino la constituyente que viene en camino, la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos ya traen todo eso preparado y ya lo tienen listo. Ellos ya vienen recogiendo las firmas y muchas de esas firmas a personas engañándolas, porque lo vimos en Medellín cuando estaban recogiendo las firmas diciendo que eran para Abelardo y resulta que eran las de la asamblea de ellos. Entonces, yo pienso que ellos van un paso adelante de nosotros. Eh, Desafortunadamente, la derecha o lo que se dice ser de derecha en nuestro país nunca tuvo la fuerza ni tuvo la unión que se requería en su momento, hace 4 años, desde que este señor llegó al poder y empezó a hacer de las suyas ahí, que les decíamos con el doctor Beira, estamos en el país de aquí no pasa nada, ¿cierto? Aquí no pasa nada, Petro pasa por encima de la Constitución y no pasa nada, las cortes no se pronuncian en muchos de los casos, o los casos, por lo menos del hijo de Petro, miren dónde está nomás. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido evidenciando, la toma de las instituciones, que para nosotros es preocupante y la mayoría que él tiene en este momento en el Congreso. Yo quería que el doctor nos ilustrara sobre el tema de la constituyente en caso de que, en los dos posibles casos que hay, que quede Cepeda y en el posible caso que quede Abelardo. Desde Abelardo, desde la presidencia, ¿cómo se podría parar esa constituyente? Y desde Cepeda, ya estando en el poder, pues sabemos que pues hay por ese lado perdemos todos, pero ¿de qué forma podríamos de alguna seguir dando la batalla? Pues Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta y la respuesta, Mile, es sencillamente el camino es uno, porque la Constitución sobre la que está cimentada la pirámide kelseniana de la normatividad colombiana es una. Entonces el procedimiento es el mismo, siempre y cuando, o mejor, el procedimiento es el mismo, sea quien sea el que esté en cabeza del Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia? Que si en cabeza del Ejecutivo está Abelardo de la Espriella, lo que vamos a tener es un cumplimiento estricto de la norma en favor del pueblo colombiano, mientras que si en cabeza del Ejecutivo está el heredero del mal, se van a valer, como han hecho durante estos 4 años, de todos los medios subrepticios, rastreros e ilegales para presionar y utilizar la plata del Estado y los recursos del Estado, que son los mismos recursos nuestros que nosotros les entregamos, para favorecer esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente se caería una vez sea elegido presidente Abelardo de la Espriella. Y se caería porque no encontraría eco en el gobierno. Se caería porque nosotros, que dejaríamos de ser oposición, eh, estaríamos más dispuestos a dar la pelea y a hacer las votaciones. Tendríamos la tranquilidad de que la norma taxativa que aparece en el artículo 376 de nuestra Constitución Política se va a cumplir. Y entonces se convocaría a la Asamblea Nacional Constituyente después de la aprobación del Congreso, después del control constitucional, después de la aprobación popular mediante una votación. No se convocaría unilateralmente por el Ejecutivo, no se inventaría una asamblea popular permanente para pasarse por la galleta de la Constitución. Esa sería la diferencia en sí, pero el procedimiento legal sería exactamente el mismo. Una constituyente posterior a unas elecciones
solamente es legítima cuando fortalece una participación democrática y respeta el orden constitucional. Y el respeto por la participación democrática y el orden constitucional es apenas lógico que lo tenemos únicamente con Abelardo. Ahora bien, yo quiero aclarar algo sobre esa misma respuesta. Esa Asamblea Nacional Constituyente, teniendo como presidente al heredero del mal, sería la llave que abre la cerradura para una dictadura constitucional, que ya hablamos hace un ratico de lo que era la dictadura constitucional, y es exactamente eso, porque lo que yo les digo es cierto, donde esta gente gane las elecciones, Interrumpir, yo creo que ese es como el punto clave en este momento de hacerle ver a las personas. Estamos en la recta final, ya 15, menos de 15 días, y ese es el punto clave y que yo le he venido tocando a las personas, los indecisos, los que nunca les ha interesado la política, los que ni les pasa por la mente qué ha pasado en el país durante estos 4 años, pues los que se dedican a trabajar, a llegar a su casa, a descansar y así. Entonces, el señor del taxi, el de la tienda, yo creo que ese es un ejercicio que todos debemos hacer, tanto en redes como en nuestra vida diaria, de hacerle caer en la cuenta a esas personas del riesgo que corre el país con la Asamblea Constituyente en caso de que quede Cepeda en el poder. Entonces, yo pienso, pues es como el mensaje que les quiero dejar para estos 15 días. Démosle duro a las redes sociales con ese punto, con ese tema que es crucial para que la gente se decida votar por la Abelardo. Y muchas gracias a todos ustedes por invitarnos y por hacer este maravilloso eh, despertar de conciencias. Juan Hansen. Sí, completamente de acuerdo contigo, la persona que habló antes, no alcancé a ver el nombre. Discúlpame, Lizarazo, creo que era el apellido Lizarralde. Bueno, mira, les cuento a eso, un abrazo para ti, muy buen trabajo. Mira, yo ahí donde me ven con mi parte vikinga, he tenido éxito con muchas personas aquí donde yo vivo en Bogotá. O sea, yo vivo en Bogotá, el martes ya estoy allá y tengo sin tamales y sin nada a punta de la parte vikinga conquistadas por lo menos el conjunto mío es muy grande, son más o menos 500 apartamentos. Entonces, de esos 500 apartamentos, a las personas de tercera edad como yo, pues ya tengo bastantes para ir a votar. Entonces, yo les suplico a todos ustedes que multipliquemos eso en cada parte donde vivan ustedes, valga la redundancia. Lleven a la gente, llévenla, acompáñennos a votar. Yo las ayudé a inscribirse y todo eso, más que todo, chicas ya de tercera edad, pero que muy amablemente accedieron a que interpretara yo la campaña de Abelardo para ellas. Entonces, multipliquémonos porque eso va a haber trampas. Póngale cuidado que apagan la luz, se va la luz. Ustedes ya saben cómo es el truco de siempre de acá en Colombia, que apagan, se fue el sonido, se fue la luz, se fue el no sé qué, y al otro día amanece ganando, ya saben quién mueve la picha. Entonces tenemos es que masificar esto. Yo sé que Abelardo es un tipo muy exitoso, que tiene el toque de su Dios y que todo lo que quieran y de la Virgen y todo eso, pero tenemos que asegurar esto. Entre más votantes lleguen a las urnas, no van a poder hacer fraude. Y eso es lo que los invito a que hagamos. No sé qué diga el doctor Beira. Gracias. No, señor Jensen, estamos completamente de acuerdo. Aquí hay que acudir masivamente a las urnas. Aquí hay que dar la cara masivamente y mostrarse abiertamente, que la gente perciba ese río de votantes en favor de la democracia y en favor de esa patria milagro. Quiero mostrarle, señor Jansen, mi vaso. Oh, Skull. Así es. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Ahí te Por dejé el número. supuesto que sí. Será un placer. Omaira. La verdad, hoy me han conmovido
todas estas exposiciones, las palabras, el doctor Juan Hansen, su ofrecimiento, la señora Lucía de Bogotá y todos ustedes y Omaira también, porque Omaira dijo algo que ella había confiado al partido que ella pertenecía, pero hoy se dio cuenta de que no era el camino y para mí eso significa tanto porque al menos alguien cambió hoy en este conversatorio y les digo, mire, yo ando con esto en mi bolso, en mi cartera, salgo de mi casa y donde voy hablo con la gente, hablarles de Abelardo y les cuento que la acogida ha sido fenomenal, apoteósica. Me dicen, yo voy a votar, yo nunca había votado, registré mi cédula, pero esta es la vez que lo voy a hacer. Mi familia en Colombia, todos estamos por Abelardo. Yo sé que es difícil lo que ustedes mencionan de que se va la luz, eso lo vimos en octubre del año pasado con el partido diabólico. Iban 300.000 votos a las 12, 1 de la tarde y después se cayó el sistema y aparecieron 2 millones y luego extendieron las horas de votación, no sé hasta qué horas, cuando se supone que a las 4 de la tarde se debe de parar. Así que el doctor Abelardo es el único que habla de Dios, el único. Y tenemos que orar y actuar, lo que ustedes dicen, oración y acción. Muchas gracias, señora. Amén. Oración y acción, Amén. así es. Amén. Doctor Miguel, ¿tiene algo más Doña Nidia. que agregar? ¿Algo que discutir? No, que discutir no, sí quiero agregar un pedacito. Yo soy, o mejor, conozco de trato y persona a la doctora Paloma Valencia. Mi respeto absoluto para ella, pero desafortunadamente algunos comentarios desafortunados, el abrir la puerta a personas que no comparten los ideales, los principios y valores de, de la gran mayoría, que no comparten los principios y valores morales de las personas que queremos recuperar a Colombia. Me facilitaron las cosas para tomar la decisión, para buscar esta patria milagro y actuar con extrema coherencia. Yo pienso, y siempre lo he dicho, que el fin no justifica los medios. Yo esgrimo la bandera de la lealtad, de la rectitud y la verticalidad. No podemos ser dictatoriales y autoritarios cuando estamos peleando contra un gobierno dictatorial y autoritario. Siempre, tal vez por mi profesión, por mi formación, he esgrimido el tema de que uno tiene que ser consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y asumir las consecuencias de sus actos. Por eso también apoyaré siempre a quien manifieste que los bandidos deben pagar por los delitos que cometan, que quien falte a la Constitución teme asumir las consecuencias de su error, que quien le haga daño al país debe pagar por eso. No existe la más mínima posibilidad ni coherencia en pensar que un bandido, que un victimario, que alguien que ha manchado nuestra hermosa tierra con la sangre del pueblo colombiano, después se premie, se siente en el Congreso y comience o pase a ser mejor una Dalí de la paz y de la democracia y de la moral. Por eso continuamos siempre con extrema coherencia. De no más, de no más paz total. Yo quiero seguir pensando que la paz total fue un fracaso, porque no me cabe en la cabeza que la paz total sea un éxito y esto que está pasando sea lo que estaban planeando, que tristemente existe una altísima posibilidad de que sea así. La JEP, la paz total, eso no son sino
remedos e instrumentos para seguirle haciendo daño al país y para cambiar esta patria tan hermosa que tenemos por esa cueva en la que nos quieren convertir. Así es, doctor Miguel. Señora Nidia, tengo una pregunta para hacerle al doctor Miguel. Claro que sí. Oh, doctor Miguel, acerca de la JEP, todos sabemos que es un tribunal creado por la FARC para condenar a nuestros militares. El doctor Abelardo él es muy claro, de extrema coherencia, dice que acaba con la JEP. Yo creo que sí se puede terminar la JEP. Estoy de acuerdo con el doctor Abelardo y estoy de acuerdo con la doctora María Fernanda. Sí se puede acabar la JEP. Se puede acabar la JEP porque la JEP no es sino un remedio que fue construido única y exclusivamente bajo dos premisas. Una, ganarse un Nobel inmerecido. Y dos, premiar a los bandidos. No existe de otra. La JEP beneficia a los criminales, a los bandidos y a los narcoterroristas y violadores de niños, pero castiga a los soldados, pero castiga a nuestros militares condenados injustamente, como el coronel Hernán Mejía, que pagó más de 10 años en una cárcel cuando la pena máxima de la JEP son 8 y fue sometido a torturas psicológicas como ustedes no se imaginan. Es muy triste y para él, si nos está viendo, si la grabación de este conversatorio le llega, le envío el abrazo más grande del mundo, con los sentimientos de cariño, respeto y amistad que siempre le he profesado. Y sí, la JEP se puede acabar. Lo difícil ahí es que al acabar con la JEP se tiene que modificar o tumbar absolutamente todo el acuerdo de paz y tendríamos los problemas internacionales acerca de los tratados sobre los cuales se beneficiaron por ese mismo proceso de paz como tal. Pero que es posible, por supuesto que es posible, jurídicamente es posible terminar con la JEP. Y yo sería una de las personas que gratuitamente ofrecería mis modestos conocimientos, mi apoyo total para lo que sea menester en ese sentido. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible, Doctor. perfecto. Muchas gracias. Perdón, doctor, una cosita referente a lo que dijo doña Luz. Muy interesante y a mí me parece que es muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque ganamos los del no. Yo en esa época, en 2016, le hice mucha campaña no y ganamos los del no. El plebiscito lo ganamos nosotros. Y ahí fue otra traición de Uribe. Y eso a mí no se me olvida. Como vikingo no se me olvida. Yo tengo una memoria de elefante. Entonces, este es el momento, a mi manera de ver, de sacarnos el clavo del no. ¿Y cómo va a ser? Muy sencillo. Ganamos el plebiscito. Entonces, ¿qué pasa? Pues de acuerdo a ese plebiscito, el pueblo dijo que no íbamos a hacer la paz. Entonces, en base a eso, es muy fácil desilvanar todo. Eso es como cuando uno teje como una abuelita. Si uno teje, también puede tejer, puede deshacer el hilo. Esa es mi visión. No sé si estoy equivocado, doctor. Sigue. No es tan fácil como devolvernos en la historia y decir que ganamos el no. A mí también me robaron en esas elecciones, yo marqué un no enorme. Ese es el peligro de cuando se comienza a legislar por decreto, cuando se utiliza la norma para pasarse por la galleta de la Constitución. Aprovecho de hacer una cuñita en este momento. Una de las personas a quien más admiro en toda mi vida es el doctor Mauricio Gaona. Para mí, lejos, el mejor constitucionalista que existe en Colombia y en Estados Unidos, porque pues tiene la doble nacionalidad. Él ayer lanzó su libro que se llama La Constitución soy yo. Es espectacular y, y, y nos muestra históricamente en el mundo lo que comienza a suceder o lo que ha sucedido cuando estos gobernantes del mal comienzan a tejer los hilos de una
dictadura constitucional. Comienzan a manejar la Constitución a su acomodo para que a través de ella comiencen a ejercer la dictadura. Los invito a que lean el libro, es excelente. Todo lo que haga este señor Gaona es una cosa maravillosa. Bueno, sí. Doctor Miguel, le quiero comentar algo. Claro que sí. No será difícil que retiremos la JEP. Estuvimos intentándolo con la familia Uzcategui. Hicimos un plantón y este plantón cobró bastante peso. Eso fue en el 2002. ¿Qué sucede en Colombia? Que si las masas no se unen, perdemos. Pero si nos vamos por un voto popular, la gente grita sí, derribemos esa G y esa G se va. Esa séptima se llenó tanto, tanto, tanto. No solamente el grupo que íbamos de Uzcategui, no. La gente que pasaba, la gente decía cosas, la gente no sirve sino para meter a los buenos a la cárcel, la gente, sí. Entonces, si en ese pequeño romerío se sumó tanta gente que tuvieron que cerrar una parte de la séptima, yo le cuento una cosa, que si nos unimos, la derribamos, porque las leyes son leyes, pero no son justas, ¿verdad? Y si buscamos la forma de que se una una gran cantidad del pueblo colombiano, la quitamos. Por votación se puede. Por votación se podría para hacer un acto legislativo o una pequeña Asamblea Nacional Constituyente, pero tendría que tener el control de la Corte Constitucional, siguiendo toda la normatividad. Habría otra posibilidad que es manejar la doctrina de sustitución de la Constitución, porque, a ver, la Corte en su jurisprudencia sostiene que no toda reforma es válida. Puede sustituir pilares esenciales de la Constitución si se detecta que vulnera derechos fundamentales o que rompe compromisos internacionales. No olvidemos que la JEP está conectada, al menos en teoría y para los bandidos, con los derechos de las víctimas, con una verdad que no es absoluta, es muy relativa, con una justicia transicional y con obligaciones internacionales del Estado. Por eso el tratar de eliminarla completamente sin tener un procedimiento expedito y constitucional podría ser declarado inconstitucional por tener, no sé, impunidad absoluta, porque se incumplirían los acuerdos internacionales que mencionaba yo en un momento dado. Entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado, muchísimo tacto, pero sobre todo con una sapiencia suma de lo que es el derecho constitucional colombiano. Y eso el doctor Abelardo lo tiene de lejos y estoy seguro que de los mejores constitucionalistas de este país estarían dispuestos a ayudar a encontrar el intríngulis de la norma para poder proceder de conformidad siempre amparados por la Constitución Nacional. Yo Sí, señor. optaría por tumbar la JEP mediante una reforma estructural y de base, cambiando absolutamente toda su estructura, cambiando todo su manejo y mirando la posibilidad jurídica de reabrir los procesos mediante los cuales se le dio la sentencia a estos bandidos de ir a hacer florecitas de papel en sitios campestres. Pero Claro, que es posible, sí es posible. No es tan fácil, pero sí es posible. pero sí se puede porque imagínate que estuvimos investigando muchos juristas y encontramos que, por ejemplo, la esposa de Cepeda trabaja allí. La mayoría son de izquierda y muchos fueron guerrilleros y están allí dando órdenes. Entonces, ¿hay de dónde? Yo creo que sí se puede, y no soy abogada, pero yo creo que sí se puede. Y lo que dice la señora Lucía, unidos, marchar, pero ¿saben hoy qué elemento nosotros tenemos a favor? Las redes sociales. Les cuento que yo voté por el comandante Germán para senador. ¿Y cómo lo hicimos? A través de las redes sociales y mandábamos y les informábamos el por qué deberíamos de votar por alguien como el comandante Germán y lo logramos, Así que la voz del pueblo es la voz de Dios. Muchas Al gracias. que le dejamos. Así es, mi reina, es correcto. Sí, doctora, así es.
Pues Hansen, Gracias, doña Nidia. No, simplemente para recordarles que más o menos la JEP nos cuesta a todos 10.500 millones mensuales. Mensuales. Esa es otra cosa de peso, que es una vagabundería mantener a todos esos asquerosos, perdón por la palabra, pero es que es verdad, poco de liendras ahí chupándole al Estado, o sea, un poco de lagartijas ahí, lagartos pegados a esa JEP y no funciona, no sirve para nada lo que decían todos, para juzgar a los militares, de resto no ha servido para absolutamente nada. Las víctimas están en el olvido completo. Gracias, doña Nidia. No, y la esposa de Cepeda se gana 16 millones de pesos al mes por ser asesora o algo así. Empezó en el 2018. Yo tengo la información, ahora va como en no sé en cuántos billones el presupuesto para el 2026. No, 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 no. Acabar con esa vagabundería, no más. Así es, la acotación es simplemente que la idea es dejar de ponernos el paro en la rueda. Aquí tenemos 2 semanas para entrar unidos y entrar con todo a la primera vuelta, porque sí es posible ganar en primera vuelta. No es fácil, pero sí es posible. Si la gente se concientiza de que el enemigo es uno, el enemigo es el pacto histórico, el enemigo es Cepeda, el enemigo es Petro. Esa es, esa es la premisa, eso es lo que tenemos que concientizarnos, de entrar unido, de estar dejándonos de poner el palo en la rueda, porque lo que estamos haciendo es beneficiar al heredero del mal. Y eso va a ir siempre en contra nuestra. De eso tenemos que concientizarnos, a eso tenemos que jugar, a comenzar a pensar en colectivo y dejar de pensar individualmente en lo que nosotros queremos, lo que nos beneficia como personas. Aquí hay que ser soberanistas y pensar en Colombia. Y la solución para Colombia, considero personalmente que a estas alturas de la vida, con las cifras como están en este momento, tiene nombre propio. Y ese nombre propio es Abelardo de la Espriella. Así es, doctor. Y no hay que tener miedo, porque nuestro amigo es Dios. Ellos son dos enemigos que Dios puede derribar en cualquier momento. Por tanto, tenemos que confiar es en Dios, madrugar a votar y seguir orando para que todos aquellos que están pensando en quién votar, Dios les ponga en el corazón. Por Abelardo, marque esta X, marque al tigre. Dios es grande y lo va a hacer. Confiemos en Dios. Amén, amén. Tenemos que Amén. estar muy seguros de que vamos a ganar en primera vuelta. Y eso va a suceder Claro, porque Dios nos está ayudando. Dios es grande y maravilloso. Y Él lo puso en el camino y es porque Dios nos va a dar ese regalo y ese milagro de que Abelardo va a ser el próximo presidente. Ya lo es, Amén. con la ayuda de Dios. una inquietud que quiero lanzar antes de que se vuelva a dañar este teléfono. Es que cuando estamos buscando exactamente quienes vayan a vigilar y a cuidar nuestros votos, hay que decirle a que el movimiento debe de ir a la Registraduría Nacional para que en cada sede donde están las oficinas de la Registraduría, exactamente allá adentro donde están las máquinas, donde está toda la información virtual y todo aquello, tenga la vigilancia, porque aquí se dan los datos en los salones donde votamos, pero la trampa está también arriba, donde le dicen a uno, se fue la luz, Ay, no hay, allá también la registraduría y el registrador está obligado a permitir que hayan veedores ahí en ese mismo momento, mientras se cuentan, mientras se dan resultados, mientras se da todo, hasta la hora que sea. Ese es el punto clave y ahí es donde se juegan las trampas, porque Petro no se va a quedar quieto. Petro no se va a quedar quieto. Y cuenta con uno de los ladrones más ladrones que se llama Pinturita, que domina la trampa dentro de la parte. Rataniel.
Soy el rata perro. loca, rata basura, rata todo. Entonces, allá, eso era lo que yo quería decir ahora. Porque es fundamental. Si no, no es solamente tener quienes estén vigilando nuestros votos en los puestos de votación, es también tener una vigilancia puntual en las oficinas donde funciona la registraduría. Allá, allá mismo le tocó a Álvaro Uribe ir a darle un puño a unos que pretendían robarle a él las elecciones cuando era candidato a la gobernación, porque es allá donde se juega. Claro. Luego, lo digo por experiencia, lo digo por la importancia, porque es ahí donde se juega finalmente la suerte de nuestro país. Tengo la certeza, la convicción moral de que vamos a ganar en la primera vuelta. Contundentes, contundentes, sin miedo. Más que estar hablando de los posibles temores, es simplemente comprometer a nuestros electores con la certeza de que usted es valioso, su voto es muy importante y usted es parte de la victoria y de la libertad de su familia y de todo lo que usted merece como ciudadano. Más que hablarles de negatividad, es fundamentalmente asimilarles la idea de que todos somos valiosos y que todos somos parte de esta victoria. Victoria y victoria y ganadores. Muchas gracias otra vez. El piso es Seamos tuyo. tan El bella, cuerpo muchas también. gracias. Seamos conscientes de que la democracia no se pierde de un día para otro. La democracia se comienza a debilitar cuando el poder deja de tener límites, cuando los ciudadanos dejan de defender sus instituciones. Por eso, proteger nuestra Constitución, proteger nuestra libertad, proteger la separación e independencia de poderes no es una tarea de un gobierno, no es una tarea de un partido, es una tarea de toda la sociedad. Y ese resultado, esa premisa, es la bandera que esgrime Abelardo de la Espriella. Tengan eso muy en cuenta. No se olviden, no vamos a elegir un presidente. Si elegimos mal, probablemente elijamos el último y elijamos el fin de la democracia en Colombia. Muchísimas gracias a todos por este espacio de reflexión y de compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. A usted, doña Nidia, mi cariño, mi respeto y mi total admiración como siempre. Y a todos los que me acompañaron y me escucharon, mil gracias por esa deferencia y les dejo un abrazo enorme. No se les olvide que en Defensores por Colombia, lo que sea menester, ubi concordia y vi victoria. Unidos alcanzaremos la victoria. Doctor Miguel, yo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Espero volverlo a tener en el programa. Y a todos ustedes, gracias por participar. Doña Nidia, usted